gràcies per acompanyar-nos a aquesta vetllada. Per mi és un enorme plaer presentar-vos a l'Antonina Rodrigo, una dona nascuda a l'Albaicín, però que ha desenvolupat una part molt important de la seva tasca creativa entre nosaltres, una granaïna catalana o una catalana granaïna, ella mateixa ja ens ho dirà, però que de la seva feina n'ha sortit alguna de les mirades més profundes, més rigoroses, més entusiastes i al mateix temps més sàvies sobre la relació de Federico García Lorca i Catalunya. De fet, un dels seus llibres es diu Federico García Lorca en el país de Salvador Dalí. És una dona que ha investigat moltíssim les profundes relacions culturals entre la cultura andalusa i la cultura catalana. És una especialista importantíssima en algunes de les figures fonamentals de la història creativa del segle XX, una gran escriptora acreditada amb nombrosíssims premis. Jo ara em quedaria curt si us els hagués de presentar tots. Em quedo amb un que per mi em sembla que és prou significatiu d'això que avui la fa especialment significativa entre nosaltres, que és, per exemple, la Creu de Sant Jordi que se li va atorgar el 2006. Estic segur que disfrutarem moltíssim amb aquesta xerrada amb l'Antonina Rodrigo, a qui li agraeixo moltíssim la seva gentilesa. Amb tots vostès, Antonina Rodrigo. Buenas noches, buenas tardes. Vamos a hablar de García Lorca en Cataluña. La última parte de su vida, los 10 últimos años de su vida. Aquí tuvo la consagración como dramaturgo de la mano de Margarita Xirgu, pero él había venido en 1925 invitado por Dalí y su familia a pasar la Semana Santa de 1925 en Cadaqués y Figueras. Para Federico, que no conocía Cataluña, fue un deslumbramiento y lo tenemos detallado puntualmente en sus cartas, en sus postales, en sus poemas, el deslumbramiento que le produce, por ejemplo, el Ampurdán. Y es la parte de su vida más granada y más importante. Con Dalí se habían conocido en la residencia de estudiantes y compartieron entusiasmos, aventuras artísticas, literarias, que luego se truncaron y que luego resurgieron otra vez, porque realmente había raíces en esa amistad extraordinaria de Salvador y Federico García Lorca. No solamente con Salvador, sino enseguida que él conoció a su familia, con su padre, que lo llevó a llamar como un hijo más, a considerar como un hijo más, y a Ana María Dalí. Ana María Dalí, muy joven, una mujer libre, culta, que estaba entre hombres, cosa que a Federico le extrañó muchísimo. Él venía de una Granada, de la Granada de doña Rosita la Soltera, que se está poniendo en este teatro y que creo que debierais ver todos. Es, como todas las obras de Federico, intemporal, clásica, moderna, que se sigue, no importa que sea un campesino francés o inglés, se estremece siempre con los textos de Lorca, tanto poéticos como dramáticos. Fueron unos días impresionantes por ese descubrimiento de Cataluña, de las costumbres, del modernismo, para Federico García Lorca. Pero él consideraba, Ana María Dalí también, que lo más importante de esa estancia primera en Cadaqués y Figueras había sido la lectura de una obra, Mariana de Pineda. Como todos sabéis, Mariana de Pineda es una mujer que muere por defender la libertad en 1831 en Granada, a Garroteville, y es la primera obra de Federico García Lorca. Es la obra realidad. El teatro de Federico había una base real siempre, podía ser un accidente que leyera o un suceso dramático que leyera en la prensa, como fue Bodas de Sangre. Doña Rosita
es un hecho realmente que lo vive una prima suya, la prima Clotilde. Yerma es una romería con personajes reales, una romería religiosa, pero en el fondo pagana. Es el ansia de maternidad de una mujer que no puede tener hijos y que le piden que vaya a la romería del Cristo de la Hiedra. Todavía en Granada se sigue celebrando esta romería. Le llamaban la romería de los cabrones. Y le llamaban esto porque las gentes decían que el santo hacía fértiles a las mujeres yermas. Era un día de fiesta, que iban a la ermita, fuera de la ciudad, bebían, cantaban. Había gentes, jóvenes, mujeres y hombres, que hacían el amor, y el santo a los 9 meses hacía el milagro. Esto es yerma, en realidad, ¿no? El ansia de maternidad de una mujer que no acepta cuando le proponen esto, pero esto es el cuerpo de yerma. Y la zapatera existió también. Esos personajes que habéis visto o que podéis ver en la obra de Doña Rosita realmente eran personajes reales. Las pianistas, las manolas, las sayolas eran mujeres de la sociedad granadina con la que Lorca tuvo relación amistosa. Y la obra es el hecho de que su prima Clotilde, al principio de la obra, se está despidiendo el novio y la novia. El novio le hace promesa de volver y casarse con ella. Se va a Tucumán, al sur de Argentina, pero nunca vuelve. Y Doña Rosita lo está esperando toda su vida. Al final, en el último acto, que no es dramático, es trágico, ella se desnuda porque todo este tiempo ha estado haciendo creer que el novio vendrá por ella. Es decir, este es el teatro de Lorca y nos vamos a Mariana de Pineda, que es un hecho real. Un hecho real en el que Federico y los niños de su época, hasta el 36, cuando llega el golpe militar de 1936, los niños dejan de cantar a Mariana de Pineda, porque para los sublevados es un hecho subversivo, es una mujer que ha defendido la libertad y que ha muerto por ella en un patíbulo, y en un patíbulo nada menos que a Garroteville. Hoy en día sabemos todos lo que es morir en Garroteville. Tenemos muy presente esos 40 años que hace que Puy-Santit murió en Garroteville y ha sido explicitado en películas y en prensa para las gentes que no sabían lo que era morir en Garroteville, la peor muerte de todas. En Federico lee en la obra Mariana de Pineda en Cadaqués a la familia García Lorca, a la familia Dalí, y es un entusiasmo enorme, y el padre le parece que es algo tremendo, que esa obra que ha leído Lorca para ellos, para la tieta, que era la mujer la tía de Salvador y de Ana María, y la mujer del padre, era la hermana de la madre de Salvador y Ana María, que murió, y en el lecho de muerte la madre le pide que se case con su hermana, para que la hermana que vive con ellos, los niños, no sufran la violencia de tener otra mujer que no conocen. En Figueras lee otra vez la obra delante de la intelectualidad figuerense, y es un clamor. Hay homenajes a Federico. En la Rambla de Figueras hace una audición de sardanas. Federico no conocía muy bien la sardana ni los instrumentos. Federico siempre dijo: yo en realidad soy músico. Y así era. Federico había empezado como músico
y cuando llegó el momento de que tenía que irse a París a proseguir los estudios, la madre no quiso, porque en la familia había un músico bohemio y siempre creía que su hijo podía ser igual. Pero Federico, tanto la música como el dibujo, para Federico fue una amante secreta que siempre volvió a ella y siempre estuvo atado a ella. Él hace la música de sus obras, él toca el piano siempre, toca la guitarra y él va a dibujar siempre. En 1925 ha pasado todo este encuentro de García Lorca con el pueblo catalán, ha leído sus poemas en el Ateneo de la calle Canuda, en el Ateneo de Barcelonés, y se ha hecho amigo de aquella Barcelona, no la de hoy, pero donde hay un movimiento modernista y las gentes que pujan ya para la generación del 27, muy importante. Federico se encuentra muy a gusto en Barcelona y va a escribir cosas hermosísimas sobre su estancia en Barcelona. Todo esto, que es una historia muy hermosa, de un encuentro de un andaluz en tierras catalanas, que luego esto lo hemos visto en otras ocasiones, pero entonces era algo importantísimo, por ese desconocimiento de Lorca, del pueblo catalán. En 1927 se va a estrenar la obra de Federico García Lorca por Margarita Xirgu. Pero mientras tanto, en esos 2 años, Federico ha sufrido porque los padres quieren que se vaya a Granada. Él está en la residencia de estudiantes, que es donde está el ambiente que él quiere y que él desea y en el que realmente se encuentra realizado. Y un día, en 1926, en el verano, Margarita Xirgu, curiosamente, Federico conocía a Margarita Xirgu porque siempre iba a Granada. Margarita Xirgu era muy querida en Granada, muy admirada, iba por el Corpus, que realmente son las fiestas grandes de Granada. Y los padres de Federico siempre iban a ver a Margarita Xirgu como actriz, con su compañía de teatro. Y Margarita Xirgu no conoce a Lorca. Hoy nos extraña que Margarita no conociera a Lorca. Aquel Lorca no era el Lorca que conocemos, ese Lorca universal, ese Lorca que está en todas partes. Margarita Xirgu está despidiéndose de Madrid, es verano, ha acabado su compañía y se viene a Barcelona. Y alguien le dice que tiene que conocer a Federico García Lorca, porque tiene una obra que seguramente le va a interesar. Esta obra ha sufrido muchos reveses, la obra de Mariana de Pineda, muy significativa en la vida de Federico, puesto que desde niño él con los amigos suyos, los amiguillos, jugaban a corro, cantando «Oh, qué día tan triste en Granada», que a las piedras hacía llorar al ver que Marianita se muere en cadalso por no declarar. Eso era una forma de diversión, de juego y al mismo tiempo también de conocer la historia de su ciudad. Federico siempre tuvo un deseo de que Mariana de Pineda fuera su primera obra y así fue. No era la primera obra escrita, puesto que había sido El maleficio de la mariposa. Cuando se conoce con Margarita Xirgu en el RIT de Madrid, Lorca fascina a Margarita Xirgu porque le cuenta que su primera obra fue Pateada y no se puso más porque, como bien sabéis, entonces hoy hay que explicarlo cuando voy a institutos o a colegios, a los niños decirles lo que era un pateo y decirles que los teatros eran de madera y que una obra pateada difícilmente continuaba su vida, puesto que el público, sobre todo de Gallinero, la había protestado y era una obra. Y eso pasó con esta obra de Federico. Federico se lo contaba a Margarita Xirgu en clave de humor, con una risa y esa gracia innata que todo el mundo que conocía a Federico habla de ella. Y Margarita, en una serie que ella hizo a especie de memorias,
en una revista de Buenos Aires, Aquí está, se llama la revista, que fue un hallazgo maravilloso, al menos para mí, y creo que para todos, puesto que Margarita Xirgu está contando cosas íntimas que no están en periódicos ni que están en archivos. Esos testimonios que cuando muere la gente que los ha vivido se pierden. Y ella cuenta allí verdaderamente cosas maravillosas. Y una de las que cuenta es este encuentro, como no, de Federico. Ella estaba extrañada de que una persona tan joven como Federico, que le estrenan esa obra a los 22 años, cosa imposible casi, puesto que las compañías siempre se aseguran que sea un autor conocido y una obra conocida y a ser posible de éxito. Y Margarita está divertida pero asombrada, diciendo para su adentro, pero qué ser tan maravilloso, qué gracia que está derrochando cuando yo me hubiera muerto de miedo en pensar si vivo algo parecido a lo que este hombre me está contando. Cuando se despedían, Federico le dio la obra Mariana de Pineda. En aquel momento Federico era un hombre preocupado porque esta obra la había escrito para Catalina Bárcena, de la compañía de Gregorio Martínez Sierra, porque Catalina era una mujer bella, rubia, con ojos azules, como era Mariana de Pineda. Pero en aquellos tiempos estaba la dictadura de Primo de Rivera en los años 20 y la compañía tuvo miedo de que una mujer que defendía la libertad y que muere suba al patíbulo por defender la libertad y a sus compañeros de causa, porque ella podía haberse salvado. De aquí el mérito de esa mujer fabulosa que fue esta heroína de la libertad, como la llamó el pueblo. Federico, siempre un hombre leal, le dijo, pero yo ya sé que usted no va a exponerme a estrenar esta obra. Margarita le dijo que por qué, y él dijo, cuando sepa usted que compañeras suyas de primera fila me la han devuelto. Y entonces Margarita en este momento le da la imagen de la mujer que es, la imagen de mujer y de actriz. Y le dijo, no me importa, si me gusta la estrenaré. Este lenguaje para Federico García Lorca era nuevo totalmente, puesto que no era lo corriente. Ya tenía la experiencia de la devolución de la obra y los miedos, realmente los miedos políticos de aquellas personas. Federico acabó deslumbrado por Margarita también, y entonces Margarita se quedó con la obra y realmente esa obra le tenía que gustar a Margarita Xirgu. Margarita Xirgu había sido una niña que apenas había ido al colegio, que era una aprendiza en un taller de pasamanería. Sus padres eran obreros. La madre estaba el padre metalúrgico, la madre trabajaba en una fábrica de alpargatas. Y Margarita fue siempre una niña muy delicada. De hecho, fue una mujer tuberculosa. Cuando tenía 19 años, estuvo retirada un tiempo. Esta enfermedad era el azote de la sociedad entonces. Y Margarita tarda en darle el sí quiero a Federico. Pero decíamos que Margarita tenía que gustarle el personaje porque ella era una mujer que había defendido la libertad desde niña. Su padre era un obrero culto, y cuando acababa la jornada se llevaba a sus compañeros a su casa a leerle obras de autores socialistas o sociales. Y cuando Margarita supo leer, a ella la subían en la mesa y ella era la que leyó, por ejemplo, a Pérez Galdós. Por eso cuando luego se conocen en Madrid, Pérez Galdós es el gran amigo de Margarita Xirgu. Margarita Xirgu le cuenta la relación casi infantil que ha tenido con él todo este tiempo. Y esta Margarita, que sabe lo que es ganarse la vida desde pequeña, sus padres eran gentes que estaban siempre solidarizándose con sus compañeros, lo cual suponía perder días de trabajo, tener castigos por dejar el trabajo. Y ella sabía muy bien lo que era
defender la libertad en todos los campos. Y Margarita, naturalmente, estrena la obra de Federico. La estrena aquí en Barcelona el 24 de junio de 1927 en el Teatro Goya. Todavía Federico no es el Federico que va a ser en 1928. Es decir, no ha editado todavía, publicado El romancero gitano. El romancero gitano fue un revival increíble para todo el mundo. Quien no sabía leer lo aprendía por tradición oral. Y ese romancero gitano, que luego iba a ser tan denostado por Salvador Dalí y Buñuel, fue una obra que catapultó a Federico a las nubes. Lo conocía todo el mundo. De hecho, en la guerra civil, en las trincheras, tanto en un bando como otro, las gentes, los soldados, tenían este libro del romancero gitano. En 1927, Federico ha sufrido porque los padres quieren que se vaya a Granada, como he dicho antes. Margarita ha muerto el padre y entonces no le da la aprobación de la obra. Le dice con algunos amigos que sí, que la va a estrenar, pero Federico sigue sufriendo porque los padres lo reclaman a Granada. Los niños de la burguesía no eran los niños del pueblo, que trabajaban para ganarse la vida, a lo mejor desde la infancia, pura como Margarita y tantas gentes. Vivían de los padres. Federico García Lorca no pudo escribir su autobiografía, puesto que lo asesinaron muy pronto. Quizás no lo hubiera escrito nunca, pero sin embargo yo pienso que tenemos una autobiografía de Lorca, y son las cartas de Federico García Lorca a sus padres, a sus amigos, a sus amigas, a las gentes conocidas por él. Y en estas cartas está su autobiografía. Ahí están la pena de su amor, la pena de sus desamores, y hay sobre todo estas cartas que a veces nos hieren, cuando él se pone casi de rodillas para que los padres lo dejen en Madrid y les promete que va a triunfar en el teatro, y pide 500 pesetas, euros. Y entonces son unas cartas que nos duelen pensar que un hombre como Federico García Lorca las pasó canutas en determinado momento, ¿no? Los padres tenían sus razones y él tenía la suya, tenía que estar en Madrid. Los padres querían que estudiara Derecho y Filosofía y Letras, que es lo que él estudia. A Federico no le importa nada los títulos, le importa el título que luego los obreros de Barcelona le van a dar, que ya llegaremos a él. Pero los títulos académicos, él quería vivir, él quería hacer poesía, quería hacer teatro, quería conocer el mundo, no le importaban. Él llevaba ya un mundo, un universo dentro de él, y no le importaban los títulos académicos, no iba a ejercer nunca. Pero los padres insistían. De hecho, Federico, que fue un buen hijo, acabó Filosofía y Letras para darle gusto al padre y le entrega el título, y nunca hizo Federico nada, ni clases, ni despacho, ni nada. Fue esa generosidad de Lorca para sus padres. El 24 de junio se estrena Mariana de Pineda. Es una obra importantísima que luego va a cerrar un ciclo con el estreno de Doña Rosita la soltera. Es un momento eufórico para la intelectualidad, a pesar de estar bajo una dictadura. La gente se compromete, como luego va a pasar con la República, como Lorca, que no fue nunca político, no perteneció nunca a un partido, se va a comprometer con la República y luego va a asistir al Frente Popular. Todo esto, él se va labrando ese tiempo de estar ante un pelotón. Pero luego llegaremos a momentos que nos irán explicando todo esto que estamos avanzando ahora. La obra, digo que es importante. Hay dos personajes catalanes, Margarita Xirgu y Salvador Dalí. Los decorados y los figurines eran de Salvador Dalí, algo maravilloso.
de una persona muy joven, apenas 18 años, y que no conocía Andalucía. Naturalmente que está asesorado por Federico. El vestuario, los figurines, los decorados, se hacen en el estudio de Salvador Dalí en Figueras. Federico, en 1927, ha vuelto otra vez a Figueras, a Barcelona, y a Cadaqués. Y tenemos conocimiento de todo esto por las cartas de Federico. Las cartas, la correspondencia, es algo que hoy los que escribimos, los que intentamos poner a un personaje de pie en un libro, en una biografía, hemos perdido mucho, porque cuando una persona escribe una carta no piensa que va dirigida a la gente, sino a esa persona a la cual le cuenta el desamor que está en el balcón esperando al amor que llegue, como en el caso de Federico, y tantas cosas íntimas. Está construyendo una obra, está escribiéndola y entonces se escribe mucho. El teléfono está en mantillas, hay teléfonos, pero es una cosa que tienen que avisar, que ir, es un mundo que todavía no está en mantillas y es para las casas riquísimas, pero realmente es la correspondencia, esa riqueza que nos deja Federico García Lorca y tantas gentes. Y en este libro, que es hermosísimo, porque en las cartas de Lorca son piezas literarias y poéticas que se leen, aunque no estemos dentro, no conozcamos a la persona a la que va dirigida, que siempre, claro, hay una nota a pie de página y se dice quién es, pero realmente no importa, porque son poemas cortos o son unas piezas literarias preciosas, llenas de vida, llena de humor. Federico tenía un gran humor al lado de sus dramones. Federico era el hombre de los dramones. Y esto lo sabemos porque amigos suyos lo han contado. Y de pronto estaban en una fiesta y algo pasaba por él. Se ponía muy triste y se escondía o se iba. Y entonces cuando preguntaban qué ha pasado con Federico, ha tenido uno de sus dramones. Hombre, con esa sensibilidad sería muy pronto Federico, además de ser un hombre muy reidor, muy simpático, con una conversación fabulosa, llena de estampas y de imágenes y de color. Y estas cartas hermosísimas que yo, sobre todo en los colegios y en los institutos, sobre todo a los chiquillos, le digo que este libro tienen que leerlo para conocer a Federico, pues nos sirven extraordinariamente para saber. En una carta a Manuel de Falla, Federico le cuenta lo que está haciendo Dalí para los decorados, pero de una manera maravillosa, preciosa, que estamos viendo esos decorados que está pintando Salvador en el estudio. El estreno está acogido y acunado por todos los amigos catalanes. Federico está muy feliz, y está muy feliz porque ahora va a ser un hombre que va a ganar su propio dinero. Y sobre todo, un autor, una autora, puede tener muchas obras de teatro escritas, pero hasta que unos actores no se las suben a un escenario, él no es dramaturgo. Y Margarita Xirgu es la madrina de ese bautismo de Federico García Lorca en los escenarios. Es la obra de dos catalanes y dos andaluces. Catalanes son Salvador Dalí y Margarita Xirgu, y andaluces es la propia protagonista y Federico. Al otro día, aquellos amigos le hacen más regalos. Un regalo seguramente de los que Federico quiere más, y es una exposición de sus dibujos. Con la música y el dibujo, Federico descubrió el mundo desde su niñez. Y entonces estos dibujos se exponen en una galería comercial de Dalmau. La Galería Dalmau era la galería más importante, más modernista de Barcelona. Todo un personaje, el señor Dalmau,
que corre también por las cartas de Federico, y Federico habla de su generosidad. Esto para Federico fue importantísimo. Y hay una carta a Sebastián Gas que le dice: si no fuera por vosotros los catalanes, yo no habría seguido dibujando. Era la primera vez que Lorca exponía sus dibujos, con lo cual su ego de pintor desde niño, estuvo muy feliz. Arranca aquí la vida de Federico con Cataluña como autor dramático. Él está tan contento que dice que quiere estrenar aquí todas las obras que vaya escribiendo y que Margarita sea su protagonista. Y en efecto lo es. En Margarita se encuentra Federico García Lorca, forman un tándem y encuentran los dos a esa persona, actor y dramaturgo, algo tan importante para poner una obra en pie. Y ellos dos, cuando cae el telón, no va cada uno por su lado. Ellos tienen un compromiso dramático, pero tienen también un compromiso político. Ellos dos van a protagonizar gestos que luego les va a costar a Lorca el paredón y a Margarita el exilio, para no volver nunca a su Cataluña querida. Después de Mariana de Pineda, le estrena La zapatera prodigiosa, luego le va a estrenar Yerma, luego le va a poner, lo ha estrenado Las bodas de sangre, pero que esas bodas de sangre, dice Federico, que tienen carácter de estreno, puesto que se ha encontrado con una actriz que no le da miedo a poner drama o tragedia, como él llama a bodas de sangre, y que ha tenido mucha suerte en encontrar a esta persona, porque las compañías tienen miedo a llamar a las obras dramas o tragedias por no ahuyentar a cierto público. Y la vida de Margarita y Federico está enmaltada de gestos importantes para la sociedad. Ellos se apean del escenario. No sé qué tiempo tengo. ¿Hay alguien por ahí? Yo no veo nada. Aquí yo no veo nada. Me han dicho 45 minutos, pero no sé. ¿No hay nadie por ahí? Bueno, ¿qué hacemos? No le hacemos caso, ¿no? Porque verdaderamente quisiera dar una impresión, aunque es ligera, de Federico García Lorca en Cataluña. Y no es porque yo viva aquí, porque yo esté a gusto aquí, sino porque verdaderamente Cataluña fue muy importante para Federico García Lorca. Allí encontró él el arte que tanto amaba. Encontró ahí una carta preciosísima, que voy a leer un fragmento nada más, que creo que me la he traído porque he traído muchos papeles que luego no miro, pero que me los traigo y que me hacen compañía. Bueno, esta carta dice que aquí está el modernismo, están las Ramblas, están las máquinas de escribir. Es decir, es una carta con una visión surrealista totalmente. Esto en el año 1925, cuando Lorca apenas conoce todavía Cataluña, ¿no? Con Margarita Xirgu van a vivir días de gloria. Realmente Margarita Xirgu es esencial en la vida de Federico García Lorca. Y es esencial porque ella lo entiende, ella se atreve a todo lo que Federico, ya sabéis, Federico era un gran director de teatro. Margarita Xirgu le dijo un día a la madre, doña Vicenta, maestra, la madre de Lorca, si su hijo quiere, doña Vicenta, si su hijo quiere que rodemos por la escena o por la calle, nosotros rodaremos. Es decir, él tenía una visión del teatro sui generis, como tantas cosas que vemos en Lorca. Es el primer libro que él escribe con 17 años y que no sabemos de dónde le viene esa sabiduría
yo creo que era el genio que estaba habitado en él, ¿no? Pero Lorca escribe cosas en ese libro de un viaje de estudios cuando es casi adolescente, y verdaderamente nos asombramos de que esta persona tan joven tenga esa sabiduría de las gentes, ese estar siempre al lado de los que no tienen nada, de los pobres, de los explotados, y enfrente de los explotadores. Su padre no era un explotador, según creemos, pero sí que era un campesino rico. Un campesino rico que iba a los Ateneos. Federico, cuando viene a Cataluña, se deslumbra por los Ateneos obreros, porque en Andalucía hay Ateneos para los ricos, para los señores, para los que explotan. Él descubre aquí en los Ateneos obreros donde puede una persona no solamente escribir y leer, aprender, sino música con Pau Casals, gimnasia, teatro. Margarita Xirgu estuvo en esta universidad popular que eran los Ateneos obreros. Allí se formó ella como actriz. Federico conocía a los Ateneos por su padre, no había pisado nunca un Ateneo, pero tenía la visión del padre, que jugaban a cosas. Y cuando llega a Barcelona y se encuentra con los Ateneos obreros, para él es algo fabuloso, porque Margarita Xirgu es presidenta honoraria de los Ateneos. Ya es 1935, en octubre, y entonces ellos deciden, vienen a presentar Yerma, al estreno de Yerma, y sobre todo a estrenar Doña Rosita la soltera. Y deciden, hace un año de la Revolución de Asturias, en octubre, y entonces deciden los dos que le van a dedicar a los Ateneos, a los obreros de Cataluña, un concierto de poesías, de textos, los dos solos. Margarita fue en el Teatro Barcelona, apareció en el escenario con un vestido con los colores de la República. Aquello fue un acto fabuloso, pero que había gentes que tomaban nota de estos actos con el pueblo de ellos dos. Federico leyó El romancero gitano, que se lo pedían. En el teatro se llenó hasta los bordes y tuvieron que poner altavoces en la Rambla de Cataluña, al final, que era donde estaba el Teatro Barcelona, desaparecido, un teatro modernista maravilloso. No sé si por un banco o una cafetería de estas modernas, que es lo que pasa siempre ahora. Y en la Rambla y en la Plaza de Cataluña era esa confluencia. Y entonces Federico dijo cosas hermosas y entre algunas dijo, para que oigáis su propia voz: señoras y señores, yo nunca he leído mis versos delante de tantos espectadores, no porque no sea capaz, puesto que lo voy a hacer ahora, sino porque es indudable que la poesía requiere 4 paredes blancas, unos pocos amigos ligados por una armonía de amistad y un dulce silencio donde gima o cante la voz del poeta. Mi amor a los demás, mi profundo cariño y compenetración con el pueblo, como me ha llevado a escribir teatro para llegar a todos y confundirme con todos, me trae esta tibia mañana a Barcelona a leer ante gran público lo que yo considero más entrañable de mi persona. Con estas palabras, Lorca creó el clima necesario para que él recitara. Los hombres le pedían el romancero gitano. Las mujeres le pedían La casada infiel. La casada infiel fue un poema que Lorca odió porque decía, la casada infiel no,
que siempre me lo piden las mujeres insatisfechas. Y Margarita leyó El prendimiento de Antoñito Camborio en el camino de Sevilla y muchas cosas más. Lo más importante de este día para Federico fue ver al pueblo catalán, observarlo de cerca, tocarlo con las manos, como luego diría él. Y el público se levantó y le dio a Federico el título y la alegría que no le habían dado los otros títulos que antes he dicho. El público lo nombró poeta del pueblo, puesto en pie. Fue el mejor regalo que Federico pudiera recibir, o uno de los mejores en su vida. Estaba absolutamente entusiasmado, emocionado, y cuando llega a su casa, que era la casa de Margarita Xirgu, con ese calor que tiene todavía de esos aplausos, de esa conmoción que ha recibido en ese teatro, él le escribe a sus padres, lo que he dicho antes, una confesión, le sale del alma, necesita exteriorizar todo aquello que ha vivido. ¿Y a quién se lo va a contar? Que no crea que está presumiendo a sus padres y a sus hermanos. Y Federico le dice: ayer di una lectura de versos para todos los Ateneos Obreros de Cataluña y se celebró en el Teatro de Barcelona. Había un público inmenso que llenaba el teatro y luego toda la Rambla de Cataluña estaba llena de un público que oía por altavoces, pues el acto se radió. Fue una cosa emocionante el recogimiento de los obreros, el entusiasmo, la buena fe y el cariño enorme que me demostraron. Fue una cosa tan verdadera este contacto mío con el pueblo auténtico que me emocioné. Me emocioné hasta el punto que me costó mucho trabajo empezar a hablar, pues tenía un nudo en la garganta. Con una intuición magnífica, subrayaron los poemas, pero cuando leí el romance de la Guardia Civil, se puso de pie todo el teatro gritando «¡Viva el poeta del pueblo!». Después tuve que resistir más de 1 hora y media un desfile de gentes dándome la mano, viejas obreras, mecánicos, niños, estudiantes, menestrales. Es el acto más hermoso que yo he tenido en mi vida. Estoy contento y quisiera que vosotros hubierais vivido aquello. Mañana doy una lectura comentada del romancero en la universidad, organizada por los estudiantes. Ya no queda ni una invitación. El separatismo de Cataluña es un mito y una demostración de que son auténticos españoles son estas pruebas grandes de españolismo que me dan, ya que yo soy tan representativo de España. Claro es que las derechas tomarán todas estas cosas para seguir en su campaña contra mí y contra Margarita. Pero no importa, es casi conveniente que lo hagan y que sepan de una vez los campos que pisamos. Desde luego, hoy en España no se puede ser neutral. Esta es la confesión que Federico le hace a sus padres de ese momento en el que ya ellos están perseguidos. Ellos vienen de Madrid, han estrenado en el Teatro Español Yerma y ha sido una obra bien acogida, pero muy mal acogida por las derechas, con anónimos a Federico y llamando la atención y pidiendo desde, por ejemplo, ABC y otros periódicos, que Federico modifique la obra de Yerma. Esa pagana que sale en la obra, esos 9 meses del niño después de pasar por la romería, todas estas cosas han puesto de pie a un público de derechas. Ellos ya se saben perseguidos. Margarita Xirgu, aquí le hacen un homenaje con Fuenteovejuna, una obra que Lorca hizo versión, porque era el centenario, el 5º centenario de Lope de Vega. Pero realmente no era para Margarita aquel homenaje. Ese homenaje, lo que se recaudó en aquel teatro, con aquella puesta en escena, fue para los presos que llenaban las cárceles. Estos gestos eran los que tenían Federico y Margarita. Con Fuenteovejuna, en Córdoba, quisieron ir a ponerla en Fuenteovejuna, en el pueblo,
Y entonces el ayuntamiento y la iglesia fue el escenario natural que tuvieron, y las campanas de la iglesia, las campanas que salen en la obra de Lorca, de Lope de Vega. Y Margarita le dieron unas habitaciones a modo de, allí no había camerinos, y entonces Margarita había observado a través de la ventana que tenía que había un hombre que se paseaba de arriba abajo como desesperado, y llegó Federico a decirle, bueno, ¿qué te falta? Y dijo, mira Federico, ese hombre está como loco, fíjate, lleva ahí yo no sé cuánto tiempo. Y entonces Federico llamó al alcalde de Fuentevejuna, el pueblo cordobés, y le dijo, queremos saber qué le pasa a este hombre. Y dice, es que es un peligroso anarquista, y esta obra es que tanto se implica al pueblo, tememos que arme la de Dios es Cristo. Y entonces Federico y Margarita dijeron, pues hasta que ese hombre no le dé usted la libertad, nosotros no ponemos Fuentevejuna. Eran cosas, esto lo encontramos en un periódico de allí, de Córdoba. Son cosas a rasgos pequeños, pero que son enormes, porque están dando la dimensión de estas personas, lo que sienten y a qué lado están de la sociedad. Cuando se estrena Doña Rosita la soltera, que mañana o pasado van a hablar de Doña Rosita, y sobre todo yo creo que ya tengo poco tiempo, me llamáis otro día que vengo para hablar de otras cosas. Recibí a Margarita Xirgu después del estreno de la obra de Doña Rosita. La obra de Doña Rosita fue una obra muy mimada aquí. Era como si el público supiera que Margarita y Federico se estaban despidiendo del público catalán. Cuando estrenan la obra, bueno, los que hacen el vestuario, los que hacen el decorado, los que el primer día del estreno mueven el atrezo de la obra, las sillas, las mesas, son o Sagarra o Rusiñol o es gente muy importantes que se han puesto unos baberos y en homenaje a Federico tienen ese gesto. Todo era un juego, todo era una diversión y todo era amor a Federico y a Margarita, naturalmente, y admiración a la obra de Lorca. Y Margarita recibe, después del estreno, cada día un ramo de rosas frescas en su camerino, y ni Federico ni Margarita saben realmente de quién es aquello, porque no hay tarjeta ni remitente, y un día se enteran que son de las floristas de la Rambla. Y entonces los dos, de mutuo acuerdo, deciden que hay que hacerle un homenaje a las floristas de la Rambla. Y el 22 de diciembre, un domingo por la tarde, que ya no trabajan, hacen una obra, la obra para Margarita Xirgu, para las floristas de la Rambla. Tenemos fotos en las que se suben después al escenario unas mujeres mayores con mantones, con mandiles largos, como de la época, y están cogidas a Margarita y a Federico. Son unas fotos preciosas. Hasta ahora vivía una de aquellas floristas, hace años. En el 98 se le hizo un homenaje a Federico y a las floristas en la casa de Lorca, en Fuentevaqueros. Y entonces, como yo conocía a estas floristas con las que había hablado, nos las llevamos a Granada. Naturalmente ellas no, ya eran las sobrinas o eran las nietas, salvo una que era más próxima, las demás ya no eran aquellas floristas. Quedaba una, pero no pudo venir porque ya estaba en silla de ruedas. Y se hizo este homenaje en la casa de Lorca, y fue una cosa muy hermosa. Entonces yo me paro y digo, ¿y quién tiene estos gestos que ellos tenían y que se la jugaban? Puesto que Federico había declarado en una entrevista que él siempre estaba del lado de los pobres, de los que no tienen nada, y hasta lo poco que tienen se lo roban. Entonces Federico había dicho también que en Granada se agitaba la peor burguesía de España. Todas estas cosas en Granada, que se persiguió a Federico, que se le mandaba autógrafos hirientes, como uno que le costó a Federico meterse en la cama con un fiebrón, porque él, que admiraba tanto a Falla, con el que había colaborado, que en algún momento había estudiado música también,
le dijo: maricón, le vamos a decir al maestro Falla lo que tú eres. Y él, con ese respeto que tenía por Falla y ese respeto que Federico tenía siempre para él mismo y para toda la gente, se metió en la cama con un gran fiebrón. Es decir, en Granada estaban afilando los cuchillos. Naturalmente, esa derecha que el 18 de julio aplaudió a ese ejército sublevado. Decía antes que de 1925 a 1935 son los 10 años más floridos de Lorca en su vida, donde estrena, donde publica, donde da conferencias, donde dirige La Barraca, por ejemplo, algo hermosísimo. Hay tantas cosas que contar de Lorca. Y se está acabando. Tanto Margarita como Federico no saben que se está cerrando su ciclo vital y que se están despidiendo del público. Nadie lo sabe, afortunadamente, seguro, ¿no? Y los dos se despiden de España en Barcelona. Margarita Xirgu se lleva las llaves de su casa porque va a venir, tiene unos contratos, Federico se tiene que ir con ellos. En un momento dado, Federico decide que no se va por el amor de aquel momento que él tiene. El marido de Margarita Xirgu me contó que ellos trataron de darle un puesto de secretario en la compañía para que Federico pudiera ir con ellos y ese muchacho se fuera con ellos. Pero era menor de edad y entonces los padres no lo dejaron ir porque era un universitario y tenía sus exámenes. Y Federico no se va con Margarita Xirgu. Lorca había hablado siempre de esa muerte novia mía. Eso se repite mucho en la obra de Lorca, esa premonición de su muerte joven. Está a lo largo de su obra, tanto en la obra de teatro como en sus poemas. Federico, con gran dolor por parte de Margarita Xirgu, le dice que se unirá con ella en abril. Estamos en enero, ellos se despiden en Santander, Federico se va para Madrid y Margarita zarpa para cumplir los contratos que tiene. Federico y Margarita habían entrado los dos en una comunión familiar. No eran actriz ni director, eran, pero sobre todo ellos eran dos personas que se habían fundido a través del teatro y a través de los movimientos sociales y de aquella infancia, la de Federico rica y la de Margarita pobre, pero que en algún punto ellos se tocaban, esas infancias se tocaban, puesto que no sabemos por qué Federico entraba a su casa, cogía los panes que entonces se hacían enormes y estaban en una orza, tapados con un mantel, no se amasaba cada día, era otra forma de vida. Federico, dice él, que robaba aquellos panes para los gitanos. Fuentevaquero es un sitio de gitanos, donde siempre han vivido muchos gitanos. Federico daba lo que tenía, daba sus ropas. Federico era amigo de ellos. En cierto modo, estas infancias de niño rico, pero con un corazón que está con el pueblo, y el de Margarita se unen. Federico, a los pocos meses, va a caer ante un pelotón de fusiles y Margarita Xirgu no va a morir. Va a tener un exilio errante hasta que ya se quede en Montevideo, en Uruguay. Pero nunca Margarita aceptó la muerte de Lorca. Las declaraciones que Margarita hace cuando ella sabe que Federico García Lorca, o le dicen que ha sido fusilado, ella no los cree durante mucho tiempo. Ella dice, todos me engañaban, la propia familia de Federico, que yo le escribía y no me respondía. Margarita, cuando sabe realmente que Federico ha muerto, tiene que aceptarlo, se dedica
a llevar en su compañía el teatro de Lorca casi exclusivamente, y sobre todo Mariana de Pineda, que la hizo ya incluso cuando era mayor. Hay un cartel hermosísimo que yo me traje de Buenos Aires, unos carteles que eran como sábanas enormes, que ella, mayor, se ha pintado de rubio para ser Mariana de Pineda. Y Margarita no se puede leer estas cosas sin llorar, las cosas que dice de Federico, y no cree. Dice que un día Federico va a aparecer haciendo una gracieta suya, diciendo estoy aquí, Margarita, como era costumbre, que se escondía y llegaba y le hacía estas bromas. Margarita Xirgu creo que entierra a Federico cuando en la ciudad de Salto, de Uruguay, le dedican el primer monumento a Federico García Lorca. Margarita está con su compañía, está poniendo bodas de sangre y entonces le llaman para que inaugure ese monumento. Es el primero que se le dedica a Lorca. Es un muro al lado de un río, inspirado en el poema de Antonio Machado, que como sabéis, este año se cumple los 75 aniversarios de su muerte y era la conciencia de España. Es el primer poeta que escribe sobre la muerte de Lorca valientemente, bellamente, emocionalmente. Era la conciencia y sigue siendo, como es Federico y como es Miguel Hernández, los tres poetas llamados de sacrificio. Los tres representan al franquismo. Lorca fusilado, Machado saliendo de España con el éxodo del pueblo español, llegando a Coyure pobre, sin nada, acogido de lástima, sin saber quién era. Por eso he propuesto que a esas dos francesas que acogen a la figura de Machado y a su familia van a la deriva, como tantos, han entrado, se han bajado de un tren, la madre con 85 años está enloquecida y dice, llegamos pronto a Sevilla, llegaban a Coyure, al exilio. La noche antes habían estado en un vagón de tren, en vía muerta, y Antonio Machado, que era un gran fumador y también enfermo, asmático, esa noche firmó su testamento. Y entonces dos mujeres, una que los ve a la deriva y les da un asiento y un café con leche caliente, va Machado y su madre y su hermano José y su mujer Matea. Las hijas de este matrimonio se han quedado en Barcelona y porque van a ir a la UR. Tuvieron 9 años separadas de sus padres. Y ahí está otra segunda mujer que es la dueña de un hotel, el Hotel Quintana, que sin saber quién es Machado, luego sabrá que es el poeta seguramente más importante de España, le da 2 camas, una para la madre y Antonio, su hijo Antonio, y otra para José y su mujer. Machado muere el 22 de febrero y estas dos mujeres no solamente son solidarias humanamente, sino que le dan sellos para que puedan escribir a sus sobrinas, que era uno de los desconsuelos de Machado. No tenían dinero para sellos, bajaban al comedor a comer uno antes y otro después porque tenían nada más que una camisa. Esas personas le dan ropa. Y hay un gesto hermosísimo. Cuando muere Machado, estas dos mujeres francesas están toda la noche del velatorio cosiendo una bandera republicana, que es la que cubre el cuerpo de Machado y la que va a cubrir el féretro que lo llevan por las calles de Coyure al ayuntamiento. Ya saben quién es Machado, hasta el cementerio. Pero me he ido lejos explicando que ese muro que Margarita inaugura, donde con una imagen que creemos nosotros va a enterrar al hijo, es de este poema de Machado,
que habla de una pared donde gima el agua, una cosa hermosísima, todos conocéis ese poema. Y entonces, esta gente no me va a llamar más porque me estoy colando mucho, pero ya acabo, Margarita Xirgu está trabajando con su compañía en esa ciudad y le dicen que vaya a hacer algunas escenas de la obra. La madre va, China Zorrilla, una actriz uruguaya que ha estado por aquí, que es una actriz fabulosa, alumna de Margarita Xirgu, porque la vida de Margarita Xirgu en su exilio es riquísima y funda escuelas y es una maravilla la vida de Margarita Xirgu, muy larga y muy densa y muy llena de cosas. Margarita recita la pena del hijo muerto y China, que es la novia, habla a Margarita. Margarita, nos han contado los actores que trabajaban con ella, que cuando hacían bodas de sangre y decía aquello del cuchillito que se mete entre las carnes estremecidas, era una furia, aparecía sentada en una silla de Enea baja y era una furia. Y dice, los que estábamos cerca nos poníamos a temblar y los que podíamos nos subíamos al gallinero a presenciar a aquella Margarita enloquecida. Y entonces ocurre que cuando acaba Margarita sollozando, decía China Zorrilla que Margarita nunca lloraba en escena y ese día llora y se arranca los mantos por el hijo muerto. Entonces, aquellas gentes campesinas de aquel lugar que no saben qué está pasando, ni quieren Margarita, ni qué está pasando allí, solamente que venga una madre desesperada que ha perdido a su hijo, se ponen en dos filas, se quitan una especie de gorra, allí no es gorra, es otra cosa, pero un tocado que llevan, y se ponen así, lo vemos en las fotos, y le van diciendo, acompañe sus sentimientos, señora, yo también perdí a mi hijo. China me contaba que trataron de ahuyentar a aquellas personas, que Margarita era ya muy mayor y estaba muy conmocionada, y Margarita dijo que no, y dice que estuvo como hora y media saludando a aquellas gentes. Y yo creo que este día Margarita Xirgu estrenó a su hijo, Federico García Lorca. Muchas gracias. Si me queréis hacer alguna pregunta, yo no sé si nos dejarán, pero bueno, podemos probar. Si queréis. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo fue la relación entre Salvador Dalí y Federico? Hola, buenas tardes. Quisiera saber su relación con Dalí, o sea, Federico García Lorca y Dalí. Si fue amor, si fue algo más que eso, quién estuvo enamorado de quién, si es real. ¿Qué me puede contar de eso? Pues sí, fue real. Seguramente Dalí fue una de las grandes emociones para Federico García Lorca. Al parecer no hubo relación física, pero no solamente era el atractivo de la persona de Dalí en Lorca, sino que él admiraba el talento enorme de Salvador. Salvador traicionó siempre a sus amigos, unas veces real, otras por juego, otras por surrealismo, y traicionó a Federico también. De aquella amistad enorme, aquella colaboración tan interesante, fue también culpable Luis Buñuel, celoso de esta amistad de Federico. Y parece ser que no hubo
contactos físicos, aunque eso se ha magnificado, y bueno, es una cosa muy atrayente, y bueno, y este es un tema con el que la gente ha publicado muchas cosas y ha hecho muchas ediciones. Esto no lo podemos saber nunca. Ana María Dalí me dijo que no. Y Ana María Dalí creo que me lo hubiera dicho, porque era una mujer libre, inteligente, y lo hubiera dicho, pero Ana María dijo que nunca. En primer lugar dice, de Federico se enamoraban los hombres y las mujeres. Dijeron que ella también había estado enamorada de Federico. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que quién no se enamoraba de Federico. Y dice, pero yo era una niña de 14 años, de 15, no. Federico es que era una maravilla. Es que cuando empezaba a hablar Federico, íbamos detrás de él. Y me contaba en la primera instancia y en la segunda, cuando Federico le gustaba ir a misa. A misa porque desde el punto de vista teatral para él era muy importante. Él lo veía como teatro y a su hermano le decían, bueno, vámonos a misa. Y Salvador decía, no, yo no voy, ya lo he visto. Cosas así, estas cosas que tenía Salvador, que verdaderamente a Federico y a la gente que estaba cerca la hacían morir de risa, porque era así, surrealista totalmente, muy inteligente, muy buen escritor, un muchacho que con muy pocos años estuvo en la cárcel porque entonces le tocaba ser un exaltado anarquista. Qué duda cabe que Salvador Dalí era un genio. No vamos a descubrir la pólvora ahora, ¿no? La traición de Federico fue de San Salvador y Buñuel con Lorca, fue porque les cayó muy mal el romancero gitano. Decían que eran unos poemas populares, que si ahora iba a ganar dinero con aquellos poemas, le hacían críticas tremendas, ¿no? Federico sufrió mucho y de hecho cuando él se va en el 29 a Nueva York, se va herido por los dos, seguramente más por Salvador Dalí, pero herido porque sus amigos del alma, de la residencia, con el que han hecho teatro, con el que han hecho tantas cosas, que han hecho exposiciones. Federico colaboraba en revistas catalanas y Salvador Dalí colaboraba en revistas andaluzas. He conocido por lo menos a 4 o 5 gentes de aquellas extraordinarias de la generación del 27 en Granada, y verdaderamente era una locura lo que tenían con Salvador, no solamente como pintor, sino por sus cartas, unas cartas policromadas, llenas de unas imágenes increíbles, absolutamente, algunas veces no comprendíamos nada, pero daba igual, era precioso todo aquello. Es decir, de una amistad compartida, de una amistad enorme, de un entusiasmo que da y que transmite Salvador, que nunca fue a Granada, y que están las cartas en las que Federico le invitan a que vaya, y la familia de Lorca, hubiera sido fenomenal que fuera por Granada. De Ana María nos queda el epistolario seguramente más hermoso de Lorca, que todas sus cartas son hermosas, pero en las cartas de Lorca a Ana María le presenta una Granada de pájaros, de agua, de paisajes, de imágenes, verdaderamente es como una acuarela hermosísima, como esa acuarela que Lorca lee en el homenaje a las floristas de la Rambla, cuando le hacen ese homenaje. Es un escrito que yo creo que algún día acabará en las paredes o en el suelo escrito de la Rambla, porque de la Rambla que se ha escrito tantas cosas. Es una maravilla este poema de Lorca. Yo no sé si me atrevo a leer un poquito para que veáis lo que es. Y este escrito se lo dedica a las floristas de la Rambla, Lorca, desde el escenario. Ellas están en las butacas y él se lo dedica a las floristas de la Rambla, con esa generosidad enorme de Federico, ¿no?
Me vaya a matar como no lo encuentre. No me vaya a llamar más, desde luego. Pero yo lo tengo. Así. La rosa mutabilis, la rosa mudable, realmente es el eje de la obra de doña Rosita la Soltera, ¿no? Como mañana van a hablar o pasado, no quiero meterme en ese jardín, muy bien dicho entonces. Dice Federico, un fragmento muy cortito. La rosa mudable, encerrada en la melancolía del Carmen granadino, ha querido agitarse en su rama al borde del estanque para que la vean las flores de la calle más alegre del mundo. La calle donde viven juntas a la vez las 4 estaciones del año, la única calle de la tierra que yo desearía que no se acabara nunca, rica en sonidos, abundante de brisas, hermosa de encuentros, antigua de sangre, la Rambla de Barcelona. En este escrito aparece la prostitución, que es algo entonces, mucho más que ahora, un lugar donde llegaban los marineros que venían del puerto. Todo esto Federico lo hace como una acuarela. Estamos leyéndolo y vemos, los que conocemos la Rambla de Cataluña, vemos realmente una acuarela con todo esto, rica en sonidos, abundante de brisas del mar que llega, hermosa de encuentros. Y luego antigua de sangre, la Semana Trágica. Es decir, es un escrito hermosísimo que yo creo que algún día tendrá que estar tapizando o en las paredes o en un muro creado para que conozcamos esta Rambla que conoció Lorca, de la cual estaba enamoradísimo porque le escribía a sus padres. Es una calle que acaba en el mar. Le decía cosas así maravillosas, porque el teatro donde se estrenó Doña Rosita la Soltera era el Principal Palace, ese teatro que estuvo o que está al lado del Liceo. Y él se inventa esta cosa de ramblear, tiene necesidad de ramblear la Rambla. Y ahora, si tenéis alguna cosa más. ¿No nos echan? Hola, buenas. Yo querría preguntarte si nos podrías comentar alguna cosa sobre los restos de Federico y la polémica esta que hay. Exactamente, mi pregunta sería, ¿realmente él se encuentra, sus restos están todavía en la zanja de Alfácar o en su opinión han sido exhumados en un momento determinado y están en otro lado? Se dicen muchas cosas y me gustaría saber su opinión sobre dónde están estos restos y por qué no salen a la luz y se les honra, ¿no? Gracias. Bueno, pues lo que ha dicho, lo que corre por Granada, al parecer, como tanta gente venía, y embajadores o diplomáticos le preguntaban a Franco directamente dónde están los restos de Federico, quiero ir a ver la tumba de Federico. Y claro, aquel hombre increíble, venenoso, no sabía qué responder. Y realmente es posible que Federico no esté allí. Una persona que tenía unas tierras, que ha muerto, que era un farmacéutico de Granada, un día me llamó y me dijo, Antonina, tú tienes que saber algo que te voy a contar. Cuando vino la familia de Federico García Lorca, de Nueva York, del exilio, se le concedieron cosas porque verdaderamente para el franquismo fue tremenda la muerte de Lorca. Lo que se le cayó encima. Federico, había miles de Federicos, panaderos, maestros, albañiles en Granada, miles. Pero Federico era Federico. Entonces este hombre que tenía unas tierras allí cerca, tenía chofer, era un hombre muy rico, en aquel momento tener un coche no era corriente. Un día lo llamó y le dijo, han abierto una zanja, han traído un buit negro y están diciendo que están levantando el cadáver de Federico.
Y este hombre me dijo, tú tienes que ir al Ministerio del Interior porque allí tiene que haber papeles. Cuando yo quise publicar esto, este hombre se asustó y me dijo que no lo publicara, que él lo negaría. Pero yo lo tengo, ese testimonio lo tengo. Y al parecer, de alguna familia, no hermanos ni sobrinos, los sobrinos saben poco, claro, pero los hermanos le concedieron cosas y es posible que los restos de Federico no estén allí. Se ha hablado que están en Nerja porque un primo de Federico, poeta, Francisco Giner, tiene unos versos en el que habla de la rosa que está en el jardín de Nerja. Es un poema muy bonito. La cuestión es que creemos que Federico no puede estar allí, o es posible que no esté, por cosas que se saben de gentes viejas, de gentes de entonces. Hoy ya no queda apenas nadie. Pasó mucho tiempo, aquello estaba acotado por la Guardia Civil, las gentes iban cuando venían, las gentes extranjeras llevaban flores y las echaban así donde podían. La Guardia Civil los quitaba de en medio o los maltrataba. Era prohibido, absolutamente prohibido, acercarse a aquellas tierras. Ha habido muchos movimientos. Aquello es una montaña donde hay mucha agua. Federico nace con la alegoría del agua en su Fuente Vaqueros, ciudad del agua, y luego muere en Vilna, en la Fuente Grande, fuente de los árabes. Está en esta alegoría de las aguas granadinas y es posible que pueda ser verdad, que estén incontrolados. Aquello era muy grande, hubo miles de fusilados. Se han movido muchas tierras, cada vez es peor, queriendo encontrarlo. Pero y cada vez se afianza más de que Federico está en algún sitio y que se le permitió a su familia sacarlo de allí. Naturalmente todo esto son conjeturas, ¿no? La cuestión es que Federico fue fusilado y fue fusilado allí, rodeado de su pueblo. Y siempre pienso en esos momentos últimos de Federico, cuando él viera realmente que lo iban a fusilar, él que tenía tanto miedo a la muerte y tantas veces que lo había anunciado, tuvo que ser tremendo. Nunca sabemos, ¿no?, qué pasó. En aquella colonia han ido quitando todo. Por ejemplo, una asociación que tenemos, que protegíamos los murales del cementerio de Granada, donde había todavía los impactos y la sangre de las gentes, nos han ido quitando. Y ahora ya tenemos un lienzo así. Ahora parece que la Junta de Andalucía ha puesto guardias para que aquello no se toque. Cada año poníamos una lápida en la que decíamos que allí habían sido fusilados miles de gentes. Y han borrado todas las huellas de Federico. La colonia donde él estuvo, la colonia era un lugar donde los niños iban en verano a veranear, los niños de las escuelas. Yo tengo unas aleluyas de Lorca, donde tengo fotos también de esta colonia, pero todo aquello ha sido derribado. Todas las huellas han ido borrándose, las huellas de Lorca y tantos Lorcas. Han sido muchos años de fascismo en España y se ha perdido mucho tiempo. Hemos trabajado siempre anónimamente, con miedo, y las gentes que nos hablaban más cerraban puertas y ventanas. Incluso después de muerto Franco, las gentes tenían miedo. El miedo lo inculcó el gran fascista muy bien, y todos sus acólitos, ¿no? Y el miedo y el silencio fueron sus grandes aliados.
no le puedo aclarar nada realmente. Bueno, yo quisiera preguntar por la relación de Lorca con Miguel Hernández, porque me sorprende, ¿no?, que después de ese perfil que nos ha trazado, ¿no?, un Lorca cercano al pueblo, que indudablemente lo estaba, se alejase tanto de Miguel Hernández, que también luchó por su pueblo, ¿no?, y en el mismo bando. Yo es que creo que Lorca no se alejó de... Yo publiqué las cartas en la Gaceta Ilustrada, una revista que salía, que ya no sale, claro, aquí en Barcelona, que me la dejó la familia de Lorca. Y verdaderamente Miguel Hernández era un hombre desesperado porque no le publicaban sus versos. Y él sabía quién era él y la dimensión de sus versos y la calidad y sobre todo el mensaje de su poesía. Y Lorca le dice que tenga paciencia en estas cartas. Ellas están incorporadas a las obras completas. Y Lorca le habla fuerte y le dice palabras fuertes, sonoras, malsonoras, como no sé si cabrón, fíjate. Tienes que ser fuerte. Cuando yo publiqué mi libro, mi primer libro, me lo pagó mi padre, es verdad. El primer libro de Lorca se lo pagó su padre, que no vendió nunca ningún libro y que el padre los tenía arrinconados, vamos, los tenía guardados allí en un rincón. Y los libros que conocemos hoy el primer libro de Lorca es porque se ha hecho y hoy sí se puede encontrar en las librerías, ¿no? Y le decía que tuviera paciencia, que los comienzos eran muy duros, que su poesía era novedosa, que era extraordinaria, pero que no se desesperara. Y Miguel Hernández también, como Federico, Miguel Hernández seguramente más, porque era un niño pobre, tenía necesidad de publicar sus cosas, en primer lugar para él y en segundo lugar para que la gente viera de lo que era capaz. Y él era un hombre desesperado. En esas cartas que le responde Lorca, lo está aplacando, le está diciendo que tenga paciencia, que es un ser muy valioso, que es un poeta fabuloso, mejor que todos nosotros. Le dice cosas hermosísimas Lorca. Y bueno, y que Lorca despreciara a Miguel Hernández, yo no lo acabo de creer. No sé. Es verdad que Miguel Hernández no estaba contento con aquellas gentes que estaban en la retaguardia en Madrid y que cuando un día baja del frente, y baja, claro, vestido de soldado, con las botas llenas de barro, sucio, claro, viene del frente. Y se encuentra con María Teresa León, una mujer tan válida y tan extraordinaria escritora y todo, y valiente. Iba al frente con su teatro, a hacer teatro para los soldados. Y María Teresa León le da 2 bofetadas, porque Miguel los insulta y dice que mientras los hombres se están matando en el frente, ellos están allí viviendo alegremente. Y le da 2 bofetadas María Teresa León a Miguel Hernández. Eso es cierto, ¿no? Miguel Hernández era un hombre que le dolía todo aquello, que le dolía que sus versos no llegaran a editarse y le dolía que esta cosa que dice que lleva toda la razón, que ellos se están matando, que la juventud de España se está matando en los frentes y que ellos están allí, pintores, escritores, periodistas, en un palacio, en el Prado, en el Paseo del Prado, y él está contra esto, y es muy valiente Miguel Hernández. Por aquello era la cúpula, y estaban todos. Lorca no, porque había sido fusilado ya. Esto fue sobre el 37. Pero Miguel Hernández es un ser fabuloso, fabuloso, un poeta. Imaginaros lo que, si tenía 32 años y las cosas que nos ha dejado, es de estremecimiento.
Y era un hombre que se había jugado tanto y que se había formado solo en el campo, en las soledades del campo, con ese padre que tenía tan verdugo y que se avergüenza del hijo cuando le dicen que le han metido en la cárcel. Y dice, es la vergüenza de la familia, el padre, y nunca quiere ir a verlo. La vida de Miguel Hernández es muy triste, es muy trágica. Luego está muy enfermo ya, no le dejan ver a su niño porque no está casado con la madre del niño. Es hasta el final la vida de este hombre que está diciendo que se muere a chorros, que le sacan, en aquellos tiempos que no había ni algodones, ni las cárceles habían unas enfermerías tremendas, le sacan pus del costado, medio litro, y me han sacado medio litro, me han sacado... Está en las cartas, eso lo cuenta a la mujer. Y está abandonado. Miguel Hernández está abandonado. Y de ahí el gran respeto y la gran admiración para esa vida que nunca fue feliz, con muy pocos momentos, y que la última ilusión que tenía era ver a su hijo y que no se lo dejan ver. Tiene que casarse, entrar por la iglesia para que le lleven a su niño. Pero me he ido lejos seguramente, pero yo no acabo de creer que Lorca no atendiera a Miguel Hernández. Estas cartas se pueden leer, estas cartas lo está animando, lo está, si tú quieres, insultando, lo está poniendo contra la pared y le está diciendo lo que a él le pasa, que su primer libro no se vende o nada, porque su padre era rico y se lo edita, pero que él tenga paciencia. Y verdaderamente los que escribimos sabemos que tenemos que tener paciencia, sobre todo con los primeros libros, ¿no? Pero en fin, la cuestión es que Miguel Hernández fue un ser fabuloso, un poeta increíblemente hermoso y lleno de riqueza, una riqueza que abortó el fascismo y que murió abandonado, y que Federico murió fusilado y que Antonio Machado murió en el exilio, pobre, sin una camisa que ponerse siquiera, en una tumba prestada que pidieron para que se pudiera enterrar. Mucho tiempo estuvo la madre en una tumba de estas que llaman municipales, que llamaban entonces de pobre, y Machado estuvo en otra prestada, ya más rica, que todavía se puede ver en aquella tumba. Yo lo he publicado ahora hace poco. Ahora ya está la madre, desde el año 58 están reunidos, ¿no? Y ellos son los representantes de esa España que luchó tanto por la libertad. Muchísimas gracias. Me vas a matar. Por favor, ¿cómo la voy a matar? Gracias, Antonio. Gracias.